Entonces, esto, digamos que esa relación estequiométrica es la mínima relación que necesita, ¿verdad? La mínima relación que se necesita entre los reactivos para que tome lugar la reacción estequiométrica. Disculpen ahí la letra, pero hay que acostumbrarse a esta vaina. Entonces, esa relación estequiométrica es la que te dice, entonces, oye, si esta relación siempre se debe cumplir entre los reactivos, yo tengo algo que mi reactor, yo le estoy suministrando ¿qué? ¿Un flujo de qué? Hombre, un flujo de NH3. Ese flujo es el flujo real. Recuerda que estos números son simplemente relaciones estequiométricas de lo que está pasando en la reacción química, pero en la realidad yo tengo un número o yo tengo un flujo molar que le estoy dejando entrar a ese reactor. Vamos a mirar, por ejemplo, si yo tomo aquí, yo tomo ese valor, por ejemplo, ese valor, ¿cuál es? Hombre, en este ejercicio es simplemente 433.4. Ojo, ¿da? Ese es el flujo de amoníaco que le está entrando a ese reactor. Es decir, 433.4 mol por hora, ¿verdad? Eso es lo que está entrando. Pero este también, digamos que este ejercicio que te dice, oye, es que esta reacción tiene una selectividad del 92%. ¿Recuerdan el concepto de selectividad? Selectividad. Digamos que la selectividad simplemente lo que te dice es el porcentaje de moles de reactivo que se van por una reacción determinada. Porque recuerden que aquí tenemos ¿cuántas? Tenemos 4. Tenemos, digamos, es como si cada mol, ¿verdad? Como si cada mol de amoníaco tiene 4 caminos por los cuales puede irse. Por el camino 1, por el camino 2, por el camino 3 y por el camino 4. ¿Verdad? Y otra cosa es la conversión. ¿Ve? La conversión. Recuerda que la conversión, pues simplemente la conversión de amoníaco. ¿Ve? La selectividad me dice, oye, es que el 92%, ¿verdad? El 92% del amoníaco se va por la reacción 1, ¿verdad? Por la reacción 1. Por la reacción 1. Pero, ¿y el otro qué? El otro 8% se divide entre la 2, la 3 y la 4. Pero al final todo reacciona. ¿Por qué? Porque la conversión de amoníaco es del 100%, mi hermano. Es decir, la conversión es 1. Entonces, mientras que la selectividad te dice por qué reacción se van a ir, la conversión te dice, oye, lo que va a reaccionar a la conversión no le interesa cuál reacción tome las moles de amoníaco. Ella no le interesa. A mí lo que me interesa, la conversión dice, a mí lo que me interesa es que reaccione. ¿Por qué camino? Eso es tu problema. Entonces, este proceso tiene una selectividad del 92% por la reacción número 1. ¿Ves? Por la número 1. Que es al fin y al cabo la que me produce ¿qué? El NO, que es lo que yo quiero. Las otras tres reacciones no lo producen. Entonces tú dices, bueno, entonces, por eso es que para hacer el cálculo, tú comienzas, bueno, oye, 4 moles, ¿verdad? 4 moles de amoníaco necesitan por lo menos 5 moles de O2. Entonces, ¿cuántas moles de amoníaco van a tomar por la primera reacción? Ve, van a tomar las 433, que es lo que yo pongo en la corriente, recuerdan, 433.4 por 0,92. ¿Tá? Y eso me va a dar las moles de oxígeno. Las moles de oxígeno. ¿Tá? Entonces, si tú multiplicas eso, 433 por 0,92, ¿ya? Lo multiplicas por 5 y lo divides entre 4, porque aquí pues lo que está
digamos, lo que estás aquí tú calculando, vamos a poner aquí el cálculo completo, eso sería 433,4 por 0,92 por 5 dividido entre ¿qué? Entre 4. Eso te va a dar las moles de ¿qué? Las moles de... Vamos a poner aquí un poquito. Oh, no, borré todo ahí. Entonces, eso te va a dar las moles de ¿qué? Hombre, las moles de oxígeno que se necesitan. Y estamos hablando solo de la reacción número 1. Mira, digamos, este cálculo, ese cálculo da, ¿verdad? 4, bueno, 4 por 5, 398, o sea, 498,53. 498,53. 400, aquí ve, 498,53 moles por hora de oxígeno. Entonces, esos 498,53 moles de oxígeno, ¿por qué reaccionaron? Porque aquí, ¿cuánto reaccionó de amoníaco? Ve, amoníaco es 433 por 0,92, ¿verdad? Entonces, ese dato, ¿cuánto da? Ese dato da, ¿ve? 398,83. 398. Entonces, ¿cuánta en la primera reacción? Es decir, en la reacción número 1, en la reacción número 1, consume 398,33 moles hora de amoníaco. ¿Y cuánto de oxígeno? 498,53. Entonces, por eso es que de ahí de donde salen esa variable. Entonces, y esto solamente es en la reacción 1. Déjame ahí para que vea. Voy a hacer otra. Volver, nueva diapositiva. ¡Pum! Hago ahí otra de rapidez. Porque estamos hablando de cuál. Estamos hablando de la primera, es decir, 4 moles de amoníaco. Profe, ¿usted cambió de diapositiva? Sí, cambié de diapositiva. No te preocupes, que la otra, mira, la otra está ahí, ¿ve? La otra está ahí. Eso van quedando las diapositivas ahí y después se la mando a grabar y también está grabando todo. Ok, gracias, profe. Entonces, Profe, esa es la reacción disculpe. número 1. Entonces, amoníaco, ¿cuántas moles de agua? 5, ¿verdad? Digo, de oxígeno, 5. Producen 4 moles de NO, que es al fin y al cabo lo que yo quiero, más, si no me traiciona la memoria, son 6 de agua, ¿verdad? Sí, 6 de agua, correcto. Son 6, ¿ves? Son 6 moles de agua. Digo de agua, perdón, ahí vamos a borrar, pero disculpen ahí. Borramos aquí de agua. Esto solamente es la primera reacción. La primera reacción. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, en la primera reacción, está bien. Tú pones en el reactor, ¿cuánto? 433,4. Está bien, porque eso es lo que entra por la línea. Pero esos 433 solamente va a reaccionar en la primera reacción 398. Y con esos 398 que reaccionan, ¿por efecto de qué? De la selectividad, ya tú puedes hacer tu cálculo de primero. Hombre, ¿cuánto oxígeno necesito? Entonces te da 498,53. Y una vez tú tienes ahí, ya tú sabes que son 398,23 por efecto de la selectividad, porque son el 92% de 433,4. Entonces tú dices, bueno, mira, ves, 398,33. Y como tiene ya tu reacción, tú dices, bueno, ves, que mira, ves, 4 moles de amoníaco producen 4 moles
de óxido nítrico. Entonces yo, ¿cuánto reaccionó en la primera? De amoníaco, 300 ¿qué? Veo ahí otra vez. 398.33. Entonces 398.33 de amoníaco. La relación es 1 a 1. Eso no hay que hacer cálculo porque si tú, por cada mol que reaccione de amoníaco, se produce 1 mol de óxido nítrico. Tú dices, bueno, es que si tú multiplicas por 4 y divides por 4, lo mismo. Entonces, es decir, que de la primera reacción, que al fin y al cabo es la que produce el óxido nítrico, yo produzco 398.33 moles hora de óxido nítrico. Y ese, como les dije allí, como les dije, ese valor va directamente, porque directamente en la columna de ¿qué? De reactivo. Porque la única ecuación que produce óxido nítrico es la primera. Las demás ya no producen. Entonces, ya una vez tú puedes hacer, hombre, yo hago mi relación. La relación entre el agua, por ejemplo, 4 moles de amoníaco producen ¿cuántos moles de agua? Producen 6 moles de agua, ¿verdad? 6 moles de agua. Si ya yo sé que reaccionaron 398.33, ¿cuánta agua produje? Ese es el agua que se produce solo en la reacción 1. Recuerda que en todas las reacciones producen, tiene que hacer el cálculo, pero siempre sabiendo cuánto amoníaco reaccionó en cada reacción. Estamos trabajando con la primera apenas. Entonces tú dices, bueno, entonces el agua, ¿cuánto agua? Se recuerda que eso es una regla de 3 simple. Vea, 398.33 por 6 dividido entre 4. Ahí te va a dar las moles de agua que se produjeron en esa reacción. Yo tengo por aquí yo no tengo mi sumapoyo yo. 597.4. ¿Cuánto? 597.4. 597.4 moles por hora de agua. Ese es el agua que se produce solo en la primera reacción. Entonces, el cálculo es análogo. Entonces, tú calcula cuánto oxígeno se consume, cuánto NO y cuánta agua. Y eso solo para la primera reacción. Entonces, recuerda que, pero no todo el amoníaco va a reaccionar en la primera. Entonces, bueno, ya yo terminé de hacer los cálculos en la primera. En la segunda, por ejemplo, mira, si tú coges así, la segunda reacción, vamos a mirar, yo la voy a mirar por aquí. Espérate ahí, para ver, la ecuación 2. La ecuación 2. Exactamente. Exactamente 4 moles de amoníaco se combinan con 4 moles de oxígeno. 4 moles de amoníaco. Esta es la segunda reacción. Esta es la reacción número 2. 4 moles de amoníaco más 4 moles de oxígeno producen, les voy a decir, 2 de N2O y 6 de agua. 2 de N2O y agua. Vayan ahí, 2 moles de N2O más 6 de agua. 6 de agua. Entonces, esta reacción, ¿qué selectividad tiene? El ejercicio me parece, miren ahí para ver qué selectividad se le asigna a esta reacción. A ver, díganme ahí para ver cuánto. Tienen el dato ahí, creo que es 2.5%, ¿no? 2.5%. ¿Qué significa eso?
Hombre, que de esas 433, porque recuerda aquí, si yo me voy acá, la selectividad, ¿verdad? Lo que yo puse en la corriente, lo que yo puse en la corriente, ¿cuánto fue? 433.4, eso es lo que está entrando en esa corriente. El 2.5% es lo que se va a consumir en la corriente 2. Es decir, sería 433 ¿qué? Punto 4, punto 4 multiplicado por 0,025. ¿Cuánto Profe, va a haber? disculpe, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? cuéntame. Sí, sí. 10,35. Profe, disculpe, 10,83. Hagan la pregunta primero. ¿Cuál es la pregunta? profe, disculpe, la selectividad me la determina ¿qué? ¿La capacidad de conversión de reactor o valor? Sí, digamos, la selectividad es un dato del proceso, no te preocupes. La selectividad es un dato del proceso. O sea, no es que, sino que Ok. la selectividad te la determina las condiciones de proceso, pero es un dato que ya viene implícito en el proceso. Profe, pero ahí en los datos sí estaba especificado esa selectividad ahí, así como... Sí, sí, ahí cuando se va a trabajar con la reacción 2, yo te digo que la selectividad es de 2.5%. Ahora sí, ¿cuánto da ese cálculo? Mm. 10,83. Dale, listo, gracias. Entonces, 10,83 moles hora. Es decir, que en esta reacción, ¿verdad? En esta reacción van a ¿qué? Se van a 10 moles de amoníaco. Entonces, los cálculos que se vayan a hacer aquí se tienen que hacer con esta cantidad, Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer otra. Aquí. Nueva. Ok. Vamos a hacer otra ahí. Entonces, ahora tú dices, bueno, entonces, en esta reacción, 4 moles de amoníaco necesitan 4 moles de oxígeno. Es decir, la relación es 1 a 1. Entonces, ponemos, hombre, oye, 4 moles de amoníaco, estamos trabajando con la reacción 2, necesitan 4 moles de oxígeno. ¿Cuánto amoníaco reacciona por este camino? 10,83. Entonces tú dices, bueno, 10,83. ¿Cuánto oxígeno necesitan? Obviamente aquí es fácil porque es 1 a 1, entonces necesitan 10,83 moles hora de oxígeno. Entonces, este oxígeno se le tiene que sumar al oxígeno, ¿verdad? Al oxígeno que va reaccionando, porque este es el oxígeno que consume la segunda reacción, ¿verdad? Este es el oxígeno que consume la segunda reacción. Ese es el oxígeno que consume la segunda reacción. Disculpen ahí la letra. La reacción, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo los cálculos para cada uno. Entonces, el siguiente cálculo que es cuánto N2O. La relación es 4 a 2. Entonces, tú dices, bueno, 4 moles de amoníaco producen 2 moles de N2O. Si reaccionaron 10,83, ¿cuánto se produce? Pues eso es 10,83 por 2, ¿verdad?
10.83 multiplicado por 2 dividido entre 4. Dice que si simplifica aquí, da, eso queda que es igual a 5.4 aproximadamente, ¿no? 5.4. Sí, señor. 5.4 moles hora. Eso es lo que se produce en esa reacción, ¿verdad? De N2O. Y eso una vez se puede ir al tablero de balance. ¿Por qué? Porque ninguna otra reacción produce N2O. Y para cerrar, por ejemplo, ahí, agua. Entonces la relación está 4:6. Entonces tú dices, bueno, 4 moles de amoníaco producen 6 moles de agua. Entonces yo sé que reaccionaron 10.83 de amoníaco. ¿Cuánta agua se producirá? Entonces lo mismo, hacemos tu cálculo, sería 10.83. 16,24. Exacto, vamos a poner aquí 16.24. 10.83 por 6 entre 4. Entonces, esos son moles hora de agua que produce esa reacción. Entonces, tú vas sumando para cada reacción, o sea, que todas las reacciones producen agua, tú vas a ir sumando cuánta agua produce en la primera, cuánta agua produce en la segunda, y así ¿cuánto va a ser la selectividad? La selectividad va 92 más 2.5, ¿verdad? Eso va 94. Eso va 94.5. Eso quiere decir, profe, que todavía hay amoníaco libre. Claro, todavía hay. ¿Por qué? Porque ¿cuánto ahí sobra? 5.5%. Entonces, ese 5.5 vamos a dividirlo entre la reacción 3 y la reacción 4. Es decir, eso aproximadamente da que 2.25, 2.5, 2.75 para cada una de las reacciones. 2.75, si no estoy mal, ¿verdad? 5.5 entre 2, ¿cuánto da más o menos? Ahora no hay de Sí, eso, rapidez profe, para me dijo. Correcto, 2.70. 2.75, ¿verdad? Ok, entonces cada una de esas reacciones tiene una selectividad de 2.25. Entonces, es hacer los cálculos igual, le sacas el 2.75 a este valor. Recuerda que en la diapositiva a 433, porque fue de todo lo que tú pusiste, porque todo va a reaccionar. Al final, todo va a reaccionar, pero el 92% lo va a hacer por la primera reacción. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner la reacción 3. Vamos a poner otro aquí, nueva diapositiva. Profe, cada etapa tiene un lecho catalítico, ¿cierto? Sí, señor, tiene un hecho catalítico. Ahorita vamos a mirar eso. ¿Por Cuéntame. qué no hacer de pronto, que sea 2 etapas, o sea, que sea un 92 y el otro un 8%? O sea, no se podría físicamente. Es que siempre vas a tener, o sea, siempre vas a tener las 4 reacciones si lo haces con las mismas condiciones. O sea, siempre vas a tener las 4 reacciones. Claro, es que de pronto hacer un reactor en paralelo sale más caro. ¿Y cuánto te ganas? Mira, imagínate, tú tienes el 92% de selectividad. Si coges ese 8% que queda, y de ese 8% también vas a tener un 92% de selectividad, o sea, 8 por 9, o sea, por ganarte, ¿qué? 72, por ganarte un 6-7% más, tener otro reactor es demasiado caro. Es demasiado caro. Por ganarte un 4 o 5% más de conversión, tienes que tener
una infraestructura. Ya una gásica. selectividad del 92 es algo completamente eficiente. Exactamente, completamente eficiente. Por ejemplo, si tú miras aquí la reacción 3, vamos a ponerla nomás aquí. 4, 3, 4, 3 y 2. 4, 3 y 2. Entonces, sería aquí, mira. Entonces, 4 moles de amoníaco más 3 moles de oxígeno producen 2 moles de nitrógeno más 6 de agua. Esta es la reacción número 3. Entonces, selectividad 2.75%. Es decir, el 2.75% de los 433 moles se van por esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a sacarle, entonces serían 433, ¿cuánto qué? 433, ¿qué? Punto 4. Punto 4 por 0.027. ¿Cuánto da eso? 11,91. 11.91 moles por hora de amoníaco. Esto es lo que reacciona, lo que se quema con esta reacción. Entonces tú haces tus cálculos. Bueno, yo quiero saber cuánto oxígeno consume esta reacción. Tú pones 11.91 moles de amoníaco. Necesitan 3 moles de oxígeno. Digo, perdón, un momentico. ¿Qué estoy haciendo, Dios? Primero siempre es 4 y ahora sí 11.91 moles hora. ¿Cuánto oxígeno? Entonces aquí tú tienes tu oxígeno. Serían 11.91 por 3 entre 4. ¿Cuánto da eso? 8,93. 8.93, correcto. Moles por hora de oxígeno. Este es el oxígeno que consume la reacción número 3. Y los cálculos pues son iguales. Entonces, ahí que va sacando, pues va sacando después cuánto nitrógeno se produce y cuánta agua. Y va sumando. A lo que tú terminas de hacer todos esos cálculos, voy a compartirles ahora el cómo es que el otro, el material. Espérate ahí. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Están viendo ahí las diapositivas del material? Ahí está. Sí, señor. Entonces, Señor. ahí, pues ya tú todo esos cálculos, pues lo vas poniendo y vas sumando. ¿Para qué? Para ponerlos acá. Ya tú sabes que, por ejemplo, la línea 4, la línea 4 que venía, hombre, la línea 4 venía, pues simplemente, uy, espérate ahí para ver esta vaina, la locura furibunda. No me entiendo todavía con el editor este. Entonces, la primera, estos 433.4, compa, eso se acabó todo. ¿Por qué? Porque su conversión es del 100%. Si tú sumas todos los porcentajes, el 92 más el 2.5 más el 2.75 más el 2.75 te da el 100%, es decir, todo el amoníaco, chao. Si tú sumas todos los flujos de oxígeno necesarios, mira lo que te da, 527.17. La producción de NO, eso salió de una vez, porque eso salió de la primera reacción. El N2O salió de la segunda. El nitrógeno, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Y el agua
la sumatoria de todas, porque todas las reacciones producen agua. ¿Ves? Las sumas todas. De aquí salió este dato. Y una vez tú vienes ya lo que reacciona, lo que entra menos lo que reacciona, aquí, 0. Porque todo el amoníaco reaccionó, porque su conversión es el 100%. Por los diferentes reacciones, sí, por la 1, por la 2, por la 3 y por la 4, pero todo reaccionó. El oxígeno, la reacción número 1 consumió una cantidad, la 2 otra cantidad, la 3 otra cantidad, la 4 otra cantidad. Sumadas las 4, 527.17. El NO, no hay mayor misterio, fue lo que produjo la primera reacción. No hay misterio ahí, fue lo que produjo la primera reacción. Entonces, ¿qué más? El N2O, esta es la reacción número 2. El nitrógeno, la reacción, la 3 y la 4 y ya. Entonces, restando, verlo. Lo que entra menos lo que reacciona, 0. Lo que entra menos lo que reacciona, mira, 282.53. ¿Por qué se le pone exceso? Porque recuerden que después de esto sigue otro proceso de oxidación. Cuando el NO se oxida a NO2 y necesita más oxígeno. Este oxígeno es el que se utiliza para el siguiente proceso. El NO, el N2O, el nitrógeno. Entonces este nitrógeno, ¿por qué es tan grande aquí? Porque mira, ¿ve? Es que el aire ya venía con nitrógeno. Vea. El aire ya venía con nitrógeno, la línea 6, más lo que se produce por la reacción, da este valor. Agua también. El agua, había agua en la línea 4, que es la de amoníaco. Muy poco, pero había. Había agua en la línea de aire también. Y se produce una gran cantidad por la reacción. Y se suma. Entonces, esta es la línea 29. Vean. La 29. Y usted mide el valor y suma todo esto, va a tener el valor de la línea completa. Luego, pues se calculan todas las fracciones. Las fracciones ahí de la misma manera. El flujo sobre el flujo total. El flujo del componente sobre el flujo total. El flujo del componente sobre el flujo total. Flujo del componente sobre el flujo total. Y así sucesivamente. Bueno, ahí están los cálculos. Bueno, y también ya se lo hice acá más especificado. Entonces. Profe, disculpe, ¿el total es qué? La Cuénteme. suma de los que salen. ¿La qué? ¿Cuál? ¿El flujo total Sí, es de qué? De los que salen. Sí. Esta que estoy poniendo aquí, la línea 29. Si tú sumas todo esto, la salida te da 4.454.5. Ahí en el balance, la hoja de balance da 4.454.7. Entonces. Profe, pero ahí en el factor, saca uno, la fracción es el total. ¿Cuál es el total que hizo usted? 4.454.5. Es que recuerda que ¿cuál es la definición de flujo, ¿cómo es que? De fracción molar. ¿Ves? Mira ahí para que veas. Voy a poner la pizarra aquí. Aquí hay una pizarra también de la pizarra. Están viendo la pizarra ahí. Entonces, miren. Recuerda que la fracción molar X sub I a que es igual a de un componente sobre la sumatoria de los flujos molares de los demás componentes. O sea, obviamente, esta sumatoria que es, pues es el flujo total de la corriente. Y también debes acordarte que la sumatoria de los flujos molares en una corriente tiene que darte aproximadamente 1. Tiene que darte 1. Entonces, este es el cálculo que nosotros hacemos ahí. Tomamos el flujo molar de un componente, de cada componente, y lo dividimos entre ¿qué? Entre la sumatoria
de todo demás, o sea, es decir, lo que lleva la corriente completa. Entonces, eso es lo que hicimos ahí. ¿Está claro eso? Sí, profe. Profe, en este caso uno puede sumar lo que entra de amoníaco más lo que entra de oxígeno directamente, ¿cierto? Lo que entra de amoníaco, ¿con qué? Apaguen la licuadora, Gustana. Hasta ahí. Me puso otra vez el... Jorge Olivera, tiene el micrófono abierto. Apaguen ahí el micrófono. Entonces, ahí están viendo la hoja del balance. Sí, profe, que fue la que usted explicó la clase pasada. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué era lo que me preguntaban ahora del amoníaco? Claro, si tú sumas, el amoníaco no sale nada, porque lo que entra de amoníaco menos lo que reacciona, lo que sale, nanáis. Por eso es que acá, a calcular la fracción molar del amoníaco es 0 sobre el valor total de la corriente. Va a ser aquí por encima 5, pero es 47. Bueno, ¿ve? Es por eso. Cada valor de salida sobre el valor total de la corriente, 4.454.47. Entonces, es ahí. Entonces, con ese balance, con esos datos que están ahí, se puede trabajar la siguiente fase del proceso, que es la oxidación del NO a NO2. Ahí están con esos datos. Y si tú miras ahí, vamos a poner esto más grande. Uy, vamos a poner aquí. Mira la 29, mira. Ahí salen todas las corrientes ahí. Mira cuánto da. 4.454.47. Es la sumatoria de todas las especies que salen del reactor. Ahí está en moles y está en libras acá. Está en esta parte de libras. Entonces, con eso va a la siguiente fase, porque tú miras aquí la parte, vamos a ponerlo más pequeñito acá. Aquí. Ahí. ¿Ve? Mira la salida, ¿ve? Vamos a agrandar aquí. Son intercambiadores, mira. Este intercambiador es más, este intercambiador le da calor al aire de entrada. La salida del reactor le da calor al aire de entrada. Es un ciclo autoconsistente. Y después va para la otra parte del proceso. Sí, eso era, digamos, que lo que le... Entonces, siempre que uno va a hacer, no necesariamente le tienen que dar uno los datos de entrada. A veces, bueno, para ejercicios así teóricos, pues, se le puede sacar, le pueden dar a uno la corriente de salida. Y con las relaciones estequiométricas, pues uno puede calcular también la relación de entrada. O sea, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ya saben que esto va a quedar grabado y también ya la clase pasada ya se las dejé ahí en el grupo de WhatsApp. Les dejé el enlace en YouTube donde pueden encontrar la clase. Profesor, una pregunta. ¿Cómo no? Cuénteme. Cuando se están haciendo las relaciones estequiométricas con los balances de materia de entrada y salida, en el primero yo vi que multiplicó por la selectividad del 92%. Y después Sí, en los otros vi que no se fue sacando con la selectividad, sino directamente. ¿Por qué? Sí. Mira, vamos a cambiarnos entonces para donde estábamos.
Vamos para la pizarra. Y claro, él ahí puso la selectividad primero y empezó a... Sí, en las demás reacciones, en la segunda también hizo la relación 2.5. con el 2.5 que nos preguntó y luego 2.75. Ahí está. Por ejemplo, en la primera, ¿ves? Aquí estamos. ¿Ves? Recuerda que, mira, tal y como tú me dijiste, en la primera, tú en la corriente, esto es lo que entra, 433,4 moles hora. Y la selectividad te dice, oye, es que el 92% de todo eso se va ¿por dónde? Por la primera reacción. Entonces yo digo, bueno, en la primera reacción, tú tienes que 4 moles de amoníaco necesitan 5 moles de oxígeno. ¿Cuánto reacciona en esta reacción? 433 por 0,92. Esto es lo que yo te di. Entonces, aquí el cálculo es 433,4 por 0,92 por 5 dividido entre 4. Y eso te da cuánto oxígeno reacciona. Ese es el cálculo en la ecuación 1. Ahora, en la ecuación 2, ¿ves? Ya me fui, ya me cambié. Ya, ahora sí. ¿Ves? Esta es la, no, esta es la 1 todavía. Aquí está la 2. Esta es la 2. Vea. No se ve lo. La 2 que dice 4 moles de amoníaco se combinan con 4 moles de oxígeno para producir 2 moles de N2O y 6 moles de agua. Entonces, selectividad 2.5. Entonces tú dices, oye, de todo lo que entró, vea, 433,4 por 0,025, es decir, en esta reacción se gastaron 10,83 moles de amoníaco. Entonces, con estas 10,83 es que yo voy a hacer mis cálculos. Ahí está. 4 moles de amoníaco. Esto es la reacción 2. Ojo ahí con eso. 4 moles de amoníaco necesitan 4 moles de O2. 10,83 que se gastaron, ¿cuánto necesitan de oxígeno? Entonces, aquí la relación es 1 a 1, no hay que hacer nada. 10,83 oxígeno que se consume en la segunda reacción. Entonces, ya con ese dato de 10,83 yo hago todo. Mira, 4 moles de amoníaco producen 2 moles de N2O. ¿Ya cuánto de N2 se produce? 5,4 directamente. Y 4 moles de amoníaco producen 6 moles de agua. Hago el mismo cálculo. 10,83 por 6 entre 4. Entonces, aquí te lo decía aquí, ve. 92 que se consumió en la reacción 1. 2.5 que se consumió en la reacción 2. Así que ya se me consumió el 94,5. ¿Cuánto me queda por consumir? El 5,5. Entonces yo dividí. ¿Cuánto entre 3 y 4? 2.75 para cada uno. Profe, tengo una pequeña confusión. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando entonces hablamos de que el oxígeno que necesitamos para producir, para reaccionar, ese oxígeno al final es restado, ¿cierto? El restado de todo lo que se considera como entrada. Claro, porque tú pusiste una cantidad de oxígeno a la entrada y todo el oxígeno que yo estoy calculando aquí es el oxígeno que está reaccionando. Sí, correcto. Eso está reaccionando con el amoníaco. Entonces, Con el amoníaco. ¿Para qué? Para producir otra sustancia que esas sí son sumadas como tal a la corriente de salida. Exactamente, porque recuerda que el amoníaco y el oxígeno son reactivos. O sea, yo te digo aquí sumando es porque sumo lo que se gastó en la primera, sumo lo que se gastó en la segunda, sumo lo que se gastó en la tercera, sumo lo que se gastó en la cuarta y toda esa suma se la voy a restar al oxígeno que entró. Es por eso. Sí, correcto, es bueno aclarar eso porque de todas maneras uno de pronto se hubiese ido en el viaje, cree que sumando todo y eso hubiésemos sumado el oxígeno ahí, pero como no, es que siempre recuerda que el oxígeno es un reactivo y el reactivo sí, así es correcto. Entonces ya no, esta es la 3, selectividad 2.70 y algo. Entonces tú sacas, ¿verlo? A lo que entró, ¿sí?
tú le sacas tu 2.70%, 75, más o menos. Entonces, oye, 11.91. Esto es lo que se gastó en la tercera. Y en la cuarta también se va a gastar igual. Entonces ya hace los mismos cálculos. ¿Cuánto oxígeno? Entonces, mira lo que estabas preguntando tú. ¿Cuánto oxígeno se gastó en la primera? 498.53. Más, ¿cuánto oxígeno se gastó en la segunda? Porque lo calculamos aquí. En la segunda, 16 puntos. Ah, no, esto es agua. No, el oxígeno. Bueno, se gastó el oxígeno, es lo mismo. Ah, no, 10.83 porque mira, está 1 a 1. 10.83. En el tercero, está 4 a 3. 8.93. Todo eso lo va sumando. Y en el cuarto más o menos debe ser igual. O sea, todo eso lo suma y eso se lo vas a restar, lo vas a poner en la columna de reactivo y se lo vas a restar a la cantidad de oxígeno que entró en el reactor. ¿Sí? Ahí está el meollo del asunto. ¿Más preguntas o inquietudes? Profesor, observando las diapositivas, ahí las mandé en el chat. Usted puso un ejercicio. Es un poquitico alejado del tema, pero o sea, estaba en las diapositivas que están en Ferro. Entonces, el enunciado decía más o menos, o sea, me pedían el reactivo, el porcentaje de exceso. Yo hice el cálculo, en las diapositivas sale el cálculo y todo. Y mi pregunta es, cuando yo vi que hallaron el resultado final, me generó una pequeña confusión con los moles alimentados, con los moles necesarios. Supondría yo, salía amoníaco y oxígeno. Y el reactivo límite sería el amoníaco. Sí, efectivamente, el reactivo límite sería el amoníaco, porque el amoníaco, o sea, en el momento en que todo el amoníaco se acaba, todavía queda más oxígeno. Entonces, los moles necesarios no serían el reactivo límite. No, los moles necesarios son los necesarios estequiométricamente. Y uno no se basa, o sea, mi pregunta es, uno no se basaría en el reactivo límite, que es el que, o sea, el que se va a acabar, con el que yo voy a... Claro, claro. El primero que se acaba. El primero que se acaba. Entonces, ¿por qué se puso los 125 si corresponderían al oxígeno? ¿Pero qué 125? ¿De qué 125 estás hablando tú? O sea, cuando hizo la relación estequiométrica, 4 moles con 5 moles de oxígeno, y después si tengo 100 moles de amoníaco, con la regla... ¿Qué reacción es esa? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? No, eso estaba en las diapositivas de Ferro, un tema, o sea, estaba leyendo para poder entender. Yo lo mandé por el chat. Espérate, déjame ver entonces, déjame ver y comparto la diapositiva. ¿Cómo es que? Y lo podemos ver todo aquí. Déjame ver. Ahí. La pantalla de Microsoft Teams. Vamos a ver. Esta. La Microsoft Teams. Vamos acá y nos metemos. Este software es bastante... ¿Cómo es que? Bastante pesado. Partida. Descartar. Ahí está. Pero equipo. Aquí están. Ajá. Esta es, ¿verdad? Ah, sí, señor. Vamos. ¿Ya la están viendo ahí? Claro. Ya están viendo. Esa es la ventana. Bueno, entonces, claro, dice, el amoníaco se quema, entonces si se alimenta amoníaco en un reactor continuo a velocidad de 100 kmol por hora, ¿qué velocidad de alimentación de oxígeno corresponderá al 40% en exceso? Bueno, aquí está el concepto de exceso.
Claro, cuando yo te digo exceso es con respecto al estequiométrico. Entonces tú dices, 4 moles de amoníaco necesitan 5 moles de oxígeno, ¿verdad? Si tú dices, oye, yo tengo 100 kilomoles por hora, ¿cuánto necesitaré? Yo primero tengo que calcular es la relación necesaria o la relación estequiométrica. Entonces, 4 a 5, 4 moles de amoníaco necesitan 5 moles de oxígeno. Como yo tengo 100, esos 100, la cantidad que yo calcule tiene que tener la misma relación. Por ejemplo, la relación es 4 a 5 y el valor ¿cuánto es? 125. Es decir, si tú divides, ojo, 4 entre 5, te va a dar lo mismo que 100 entre 125. Hale el cálculo para que veas. Entonces, esa relación es la relación mínima que tú necesitas. A partir de esos 125 es que tú vas a calcular el porcentaje de exceso, es decir, el 40% por encima de ese 125. Entonces, eso es lo que... Entonces, aquí está la fórmula, que se ve un poco... Ah, mira, aquí está mejor, se ve mejor ahora. Ve, 4 moles o kilomoles hora de amoníaco necesitan 5 kilomoles hora de oxígeno. Si tú tienes 100, calculas cuánto, los 125. ¿Por qué? Porque mira, la relación 4 entre 5, 4 entre 5, y tú divides 100 entre 125 y te va a dar lo mismo. O sea, tienen la misma relación. Eso es lo que yo me refiero a la relación estequiométrica. Ahora, esos 125 son la cantidad necesaria, la estricta, la estequiométrica, es lo mismo. A partir de esa, yo voy a calcular el exceso. Entonces, ahí sale la fórmula. Porcentaje en exceso, ¿a qué es igual? Las alimentadas sobre las necesarias sobre las necesarias. O sea, ¿cuáles tengo yo? ¿Qué datos tengo yo aquí? Tengo el porcentaje, que es 40%. Esto lo tengo. Ahora, las moles necesarias son las que hemos calculado aquí. Tú puedes, algunas las llaman necesarias, otras las llaman estequiométricas. ¿Y qué es lo que va a salir? ¿O qué es lo que vas a obtener? Las alimentadas. ¿Ves? Tú dices 0,4, lo pones en forma de fracción. Moles alimentadas menos 125 sobre 125, que son las necesarias, porque son las que tienen la misma relación que tiene la reacción química. Esta reacción química contiene las relaciones estequiométricas necesarias, las estrictas. Uy, cuidado ese micrófono. Ven ahí ese micrófono. Entonces, las moles alimentadas, cuando tú despejas, te quedan ¿qué? 175. Es decir, estos 175 ¿qué son? Son los 125 más un exceso del 40%, que equivale a 175 kilomoles por hora de oxígeno. Entonces, esto es lo que se refiere. Por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, el ejercicio que hagamos hacer nosotros, yo tengo ¿cómo es que? Una cantidad de amoníaco, que son, si no me traiciona la memoria, 433.4 moles por hora. Pero si tú calculas la relación que hay, te va a dar mucho menos de lo que tenemos en oxígeno. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo para web. Vamos a calcular, vamos a mirar unos datos que necesitamos para hacer ese cálculo. Ahí. Necesito, y lo vamos a hacer en una, ¿cómo es que? En una pizarra. Ah, mira, vamos a ver. Vamos a abrir una pizarra aquí. Disculpa ahí, voy a compartir una pizarra, otra. Vamos a ver. Vamos a compartir una. Correcto. Vamos a abrir una en blanco. Otra en blanco. Una diapositiva. Eso. Que tengan calculadora por ahí. Entonces, el flujo de amoníaco. ¿Ves? Flujo de amoníaco. NH3.
433,4 moles hora. Entonces yo digo, oye, yo voy a calcular cuánto oxígeno necesito más o menos. Claro, yo, si todo se gastara en una sola reacción, pues fuera más fácil, pero tengo que calcular el oxígeno estequiométrico para cada una de las reacciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera reacción, la relación es 4:5. ¿Ves? Es 4:5. Si yo digo, bueno, yo voy a ver si yo gasto todo esos 433, los voy a gastar en cada una de esas reacciones. Por ejemplo, la primera reacción, vamos a ver, ¿cuánto gasto yo en la primera reacción? ¿Ves? Entonces 4:5, 4 de oxígeno. Yo que hice el cálculo, vamos a mirarlo acá. Eso aquí está, vela. Vea. ¿Ves? 4 moles de amoníaco necesitan como mínimo 5 moles de oxígeno. ¿Ves? Entonces, si yo tengo, para esta reacción se va a gastar solo el 92. O sea, 498.53. Esto es lo que se gastó, ¿ves? En la primera. Es más, yo tengo ese dato, lo puedo sacar del balance. En el balance está hecho la suma. Vamos a sacarlo de una vez. Son, mira, 527.17. Ahí está. 527. O sea, el flujo de oxígeno gastado. 517.27. Eso es la sumatoria de todos, ¿sí? 527.17. 527, aquí. 27 puntos. ¿Ves? Moles por hora de oxígeno. Ahora, el flujo de O2 suministrado. Es decir, el que tú pones en el proceso. También ese dato lo tenemos acá. 809.7. Solo viene de la hoja de balance. 807. ¿Punto qué? 809.7, perdón. 809. Aquí está. 809.7. Entonces, si tú miras, el que se ha gastado es mucho menos que el suministrado, o sea que tiene que haber un porcentaje en exceso. Porcentaje en exceso de O2 es el suministrado menos el necesario sobre el necesario. Es decir, 527.27. No, perdón, el suministrado. Un momento. Está ahí. Pilas ahí. Suministrado 800. 809, perdón, 0.7 menos 527.27 sobre 527.27. ¿Cuánto da eso? Eso después se multiplica por 100. Es un porcentaje. 0.5, profe. 50%. Sería 53,56. ¿Cuánto? 53,56. 56. Ese es el porcentaje de oxígeno
que tiene ese proceso, o sea, el porcentaje de exceso de oxígeno. ¿Y por qué? Pues primero que todo, porque ese proceso necesita, el próximo proceso, la oxidación del NO, necesita, ¿ves? Necesita más oxígeno. Necesita más oxígeno. Entonces, el porcentaje, y hay que asegurarse de que todo el amoníaco reaccione. Entonces, ¿por qué? Primera causa, asegurarse de que todo el NH3 reaccione. Lo primero, ¿por qué? Porque es mi reactivo límite, mi reactivo más caro. Y segundo, el siguiente proceso, el siguiente proceso es la oxidación del NO a NO2. Necesita más oxígeno. Este proceso de oxidación de NO a NO2 es un proceso raro porque lo favorece las temperaturas bajas. O sea, lo que hacen es comprimir el gas de cola, enfriarlo y pasarlo a través de reactores PFR. Como son tuberías que son como si reactores, que son, hacen de reactores. Entonces le bajan la temperatura, que pues necesita más oxígeno. Más oxígeno. ¿Ok? Entonces de ahí salen los porcentajes de exceso también en este. También este puede ser, tiene su porcentaje en exceso. Preguntas, dudas, inquietudes. No se preocupen que todo esto que graba yo les mando estas notas también se las mando. Bueno, soy todo oído, muchachos. Profe, ¿qué tan exotérmica es la reacción entre el oxígeno y el amoníaco? Compa, bastante exotérmica. Mire usted lo siguiente. La temperatura en el reactor puede llegar fácilmente a los 1000 grados. Mira, ahí perdí. Vamos a poner aquí. Jimmy, ya veo que tú estás como que jodiendo los reactores de ya. Yo sí veo que pasan echando amoníaco cada rato por la chimenea esa, pero bueno. Exactamente. Estamos ahí para aprender, estamos ahí para aprender. Esa es la idea. La gracia de eso, si están echando amoníaco por ahí, algo está pasando porque eso no debería pasar. Si la gracia es que ese proceso tiene 100% de conversión, precisamente por eso, porque el amoníaco es un gas muy corrosivo, muy peligroso. Profe, los operadores eso, profe. Profe, yo estoy que traga ese poco amoníaco todos los días. Sí, señor. Profe, los operadores es eso que no sirven, los operadores, profe, son los operadores que no sirven. Bueno. No estoy haciendo carreta. Lo que pasa vendiendo catalizador todos los días. Jimmy no está en esa planta, él es para ayudar al compañero. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, mira, ahí es un intercambiador de calor a la salida, pero hay muchos más. Este es otro. Mira, ahora después está en la manta se ve, hay muchísimos intercambiadores porque la temperatura de los gases de salida del reactor, vamos a hacer más grande esto un poco. Y tú miras ahí, mira la temperatura que están manejando a la salida del reactor. 1108.5 grados Fahrenheit. ¿Ves? Mira aquí, en la tapa de combustión, 1692 grados Fahrenheit. Eso son casi 1000 grados. 1000 grados centígrados. Entonces, es un proceso extremadamente exotérmico. Se produce muchísimo calor.
está, ve. Air heater, calentador de aire. Mira, ve. Esta línea, mira la línea 9. La línea 9 entra al intercambiador a qué temperatura? A 1108 Fahrenheit y sale a 919. O sea, él deja una cantidad de calor aquí. Y así siguen otros intercambiadores. Entonces, bueno. Casi 600 grados. Bueno, señores, entonces vamos a dejarla de ese tamaño por esta noche. Yo lo más pronto posible les hago llegar la grabación y todo el material que se hizo esta noche, ¿ok? Listo, profe. Entonces, buenas noches. Listo, vamos profe, a, gracias. Buenas entonces, noches. ojo, la próxima semana vamos a hacer actividades los 2 días, es decir, vamos a hacer un taller en grupo y un examen individual. Entonces, el miércoles vamos a hacer el taller. Entonces, el transcurso de la semana, lo que tienen que hacer es mandarme los, yo no sé si esto es mandarme los nombres de los grupos, máximo 5 personas, ¿ok? Mándenmelos a WhatsApp. O sea, ustedes me mandan un mensaje, somos fulano, sutano, perencejo, ya yo después organizo los grupos y le pongo un número a cada uno, ¿ok? Vamos a ponerle un nombre, profe, le ponemos enseguida a los COVID. Como ustedes quieran, pero mándenme los grupos para yo detenerlos aquí. Listo, Entonces, profe, bien. ya saben, la otra semana, miércoles taller y el viernes examen individual. Sí, señor, bien. Bueno, cualquier duda, me escriben a WhatsApp, Ok, señores. profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, pues, cuídense.